Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Talks, el espacio de todos los jueves, donde la salud de los puertorriqueños es el tema principal. Les saluda Mariliana Torres y estoy muy emocionada de seguir junto a ustedes conversando sobre esas problemáticas que nos impactan directamente como sociedad. Hoy nos encontramos desde el Centro Comprensivo de Cáncer, en donde nos abrieron las puertas para hablar sobre el tema de que muchos de ustedes, los hombres, nos han pedido. Con el invitado de hoy exploramos la salud urológica masculina y los avances en cirugía reconstructiva del tracto genitourinario, pero también hablaremos de un tema en especial y es cómo el virus del papiloma humano afecta a este género, tratando de concienciar a muchos hombres en Puerto Rico sobre estos problemas. La infección por VPH puede aumentar el riesgo de cánceres genitales y causar verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres. La Sociedad Americana del Cáncer estima que en el 2022 alrededor de 2.070 hombres en Estados Unidos fueron diagnosticados con cáncer de pene y 3.150 con cáncer anal. Aparte de esto, más del 50% de los hombres mayores de 50 años sufren de disfunción eréctil, lo que resalta la importancia de abordar este tema con seriedad y ofrecer soluciones efectivas. Condiciones como la estenosis uretral también pueden generar problemas urinarios graves que requieren atención especializada. Así que es importante conocer también que la cirugía reconstructiva urológica se enfoca en restaurar la anatomía y función del tracto genitourinario, abordando complicaciones y lesiones complejas derivadas de cirugías previas, tratamientos contra el cáncer, traumatismos o condiciones congénitas. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles recuperar funciones esenciales y aliviar síntomas que afectan su día a día. Bueno, y para eso hoy nos acompaña el doctor Ramfis Morales López, urólogo y especialista en cirugía reconstructiva de la uretra y tracto genitourinario, disfunción eréctil, incontinencia y dificultad urinaria. El doctor Morales López ha dedicado su carrera a mejorar la salud urológica de los puertorriqueños, implantando técnicas avanzadas y ofreciendo soluciones personalizadas para cada paciente. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Hay que hablar mucho sobre esto. Seguro. Antes pues, de iniciar la conversación, recuerde que si tiene preguntas sobre la salud urológica o cualquier otro tema relacionado con su bienestar, compártalo con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encontramos como @BeHealthPR o en nuestra página web www.behealthpr.com. Ahora vamos con las preguntas, doctor. Específicamente vamos a hablar sobre lo que ha pasado con el VPH. Recuerdo muy bien, hace un tiempo que fue una conferencia de prensa muy cerca de aquí sobre el incremento del VPH en mujeres y en hombres, pero quedamos todos anonadados cuando nos dijeron que el aumento drástico había sido en hombres. ¿Cómo ustedes se impactan con esa noticia y qué ustedes hacen rápidamente que reciben esa noticia tan fuerte? Pues así es, el virus de papiloma humano, que por muchos años la concienciación de este virus era mayormente en féminas, a través de las oficinas de los obstetras ginecólogos, mayormente por la prueba del Papá Nicolau en el cáncer de cervix. Quedó un poquito rezagado la información que llegará a los pacientes de que también puede dar en los hombres. Sí. Es un virus extremadamente contagioso. Se estima de que es la enfermedad de transmisión sexual más contagiosa de todas, o sea que con más portadores en el planeta, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que alrededor de 80% de las personas van a tener virus de papiloma humano, y en Puerto Rico se han hecho estudios donde 2.6 de cada 100.000 hombres van a tener cáncer de pene, por ejemplo, atribuibles al virus de papiloma humano. O sea que definitivamente es algo puntual en nuestras prácticas urológicas y que estamos viendo con mucha más consecuencia y mucho más comúnmente. Impacta de verdad. Que vamos directamente a la enfermedad del VPH. ¿Cómo esto, digamos, se desarrolla? Pues mira, es una enfermedad, es un virus. Ajá. Eso es lo más importante. Por tanto, se llama así VPH en inglés HPV, y es por contacto. O sea, que la forma de transmisión es por contacto, usualmente de piel a piel.
En el área geniturinaria, por supuesto, tiene que haber un contacto de piel a piel con algún tipo de lesión infectada con ese virus, que a veces pasan por desapercibidas o que no hay una lesión evidente. Sin embargo, puede haber contagio entre parejas. También da en el área orofaringia, o sea que puede dar en el área de la garganta, puede dar en el área del ano y del recto, en personas que tienen contacto en esas áreas. O sea que sin lugar a dudas es un virus de mucho contagio por lo fácil que se puede transmitir. Al tener esos números tan altos, podemos entender entonces que las parejas sexuales están siendo irresponsables. Pues mira, lo que entendemos es que hay tanto contagio y es tan fácil que la realidad es que las mismas cosas que usamos para contracepción o para evitar enfermedades de transmisión sexuales son efectivas para reducir el contagio del virus de papiloma humano. Sin embargo, en este tiempo de las vacunas y demás, nos hemos dado cuenta que lo más importante para tratar de limitar el contagio es a tiempo una vacuna. Y si lo miramos de una perspectiva, es una vacuna que no solamente te ayuda contra el contagio del virus de papiloma humano, sino es una vacuna contra el cáncer, porque en teoría estamos evitando cáncer, ¿verdad? O sea que lo más importante es tratar de llevar ese mensaje a la población y a esos pacientes de que lleguen a esa vacuna lo más pronto posible. ¿Cuáles son las principales consecuencias de que el hombre tenga pues el VPH? Pues mira, definitivamente hay diferentes serotipos, hay diferentes tipos del virus de papiloma humano. Los más comunes y los más prevalentes no son los que causan las enfermedades más catastróficas. O sea que por ese lado, si hay algo de positividad, es que a la mayoría de la gente le van a dar serotipos que no van a impactar directamente su vida como para tener un cáncer. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la mayoría de los serotipos lo que forman son condilomas, ¿verdad? O verrugas. Y esto puede tener una apariencia que el paciente no le agrade y, por otro lado, pues puede causar contagio con las parejas que tienen cada uno de estos pacientes, llevando así la propagación a más grande escala. O el rechazo al ver las verrugas. Sin duda. Que también es un problema emocional que puede causar. Sin duda. Y hay estudios que prueban que un paciente que ya tiene una enfermedad de transmisión sexual o de transmisión infecciosa sexual, pues sin duda tiene más propensidad a sufrir de las otras, porque quiere decir que si ya se contagió con una, probablemente había algo de deficiencia en la protección que estaba utilizando y por lo tanto puede tener alguna de las otras. Estamos hablando de enfermedades como sífilis, gonorrea, herpes o HIV, VIH, ¿verdad? O sea que sin lugar a duda lo más importante es explicarle a la población de que aunque es prevalente y la mayoría de las veces no va a causar síntomas, tenemos formas de evitar que este contagio ocurra. Y puede llegar a tener una vida con calidad si se atiende. Sin lugar a duda. Pero lo importante es entender de que como pasan desapercibidas estas lesiones, pues a veces los pacientes no tienen un acercamiento a un urólogo, en este caso, como es nuestra especialidad, pero si ven una lesión preocupante, pues lo importante es que vayan al urólogo. Porque estas lesiones, aunque la mayoría son benignas, hay algunas de ellas que aunque parezcan benignas no lo son y se pueden convertir en algo un poquito más peligroso. Vamos a hacer una pregunta más directa a lo que usted sabe, ¿verdad? ¿Cuáles son los avances más recientes en cirugía reconstructiva del tracto genitourinario y cómo han mejorado la calidad de vida de los pacientes aquí en Puerto Rico? Pues mira, la urología reconstructiva es la rama de la urología, que es la que hacemos aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer, que se dedica a devolver funcionalidad a un sistema que perdió su función por la razón que sea. En la mayoría de los casos, por el impacto de otras cirugías urológicas. Okay. O sea, que la cirugía reconstructiva lo que hace es que, por ejemplo, un paciente que sufrió cáncer de próstata, que le sacaron su próstata y queda con incontinencia urinaria o queda con un problema de disfunción eréctil, pues nosotros reconstruimos el tracto geniturinario para darle erecciones a ese paciente masculino o mejorar su continencia. Si hay estrecheces del tracto urinario, ya sea en el ureter, lo que baja orina del riñón a la vejiga, pues los reconstruimos con diferentes técnicas para que entonces haya continuidad de ese sistema. O sea que empleamos diferentes técnicas para tratar de mejorar el sistema urinario. Doctor, la disfunción eréctil yo diría que sigue siendo un tema tabú entre los hombres. ¿Cómo se fomenta una conversación más seria, abierta, verdad, en los puertorriqueños y cuáles son las mejores opciones de tratamiento para el varón que lo padece?
Pues mira, con el pasar del tiempo se ha vuelto más común hablar de estos temas y hay un acercamiento más directo de los pacientes masculinos con la comunidad urológica, incluso médicos primarios, sobre esto, especialmente en esta época donde hay mucha obesidad, diabetes, hipertensión, todas causas de disfunción eréctil. Lo más importante es entender que la disfunción eréctil no tiene que ser, no por tener cierta edad, la disfunción eréctil es normal o está aquí para quedarse. Hay diferentes opciones de tratamiento y yo creo que lo primero para minimizar el tabú es hablar del problema. Hay diferentes tipos de tratamiento que van desde una pastilla oral, las famosas pastillas que se utilizan para la erección, pero hay otros tipos de tratamientos que son inyecciones al pene antes del sexo, sistemas de vacío, de vacuum en inglés, que le atraen sangre al pene para tratar de que tengan una erección y puedan tener una vida plena sexual, o en algunos casos unas cirugías, y las cirugías lo que son prostéticos de pene que le ayudan al paciente a tener una vida plena sexual. Qué difícil es poder explicarle eso a un paciente, ¿verdad? Que pues tenía su vida normal, entre comillas, y de repente tiene ese problema. Porque es que, o sea, si uno podría interrumpir el proceso normal de tener una relación sexual, es a lo que me refiero. Claro. Es difícil, pero en mi práctica al menos de urología reconstructiva, mi práctica privada aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer, lo importante es hacerle ver a ese paciente de que no están solos, no son los únicos que están padeciendo de esto y de que hay soluciones que pueden ser duraderas, que pueden durar mucho tiempo, tener una vida plena. O sea que yo creo que si normalizamos el hecho de que esto es una condición como la diabetes, como la hipertensión, como cualquier otra, y que tenemos soluciones para ella, llevarles información a los pacientes es mucho más fácil. ¿Todos los hombres alguna vez en su vida van a sufrir de esto? No necesariamente, pero todos a un grado. O sea, que la disfunción eréctil es una condición dentro de lo que se llama disfunción sexual. Okay. Hay hombres que van a tener suficiente erección durante toda su vida como para tener sexo. Pero dentro de la disfunción sexual hay diferentes ámbitos. Hay la pérdida de deseo, de libido, hay problemas de orgasmo, hay problemas de eyaculación, hay pérdida de erección en el medio del acto sexual. Todas esas cosas se pueden discutir y aunque no todos los hombres van a no poder tener sexo, la mayoría de los hombres van a tener algo de disfunción sexual y si se discute se puede tratar. Esas son señales de alerta. Sin duda. Entonces, la incontinencia urinaria es un problema que afecta a muchos hombres y mujeres. ¿Cuáles son los tratamientos más innovadores que usted recomienda? Obviamente, cada paciente es individual, claro, pero que ustedes promueven aquí en el Centro Comprensivo. Pues hemos tenido la buena fortuna de que se han desarrollado nuevas tecnologías para la incontinencia urinaria. En hombres, la incontinencia mayormente es incontinencia por esfuerzo después de una cirugía urológica. Okay. O sea que cuando el paciente tiene esfuerzo, tose, ríe, camina, alza fuerza, se le sale la orina. Pues hay, por ejemplo, un cabestrillo o lo que llaman una malla que se puede poner en la uretra que levanta la uretra para que esté un poco más fija y no se mueva tanto y mantengan su continencia. También hay unos sistemas, por ejemplo, que ponemos muchos en el centro que se llama el esfínter urinario artificial, que básicamente es un cinturón que se pone alrededor de la uretra, del caño urinario, y por medio de un botón y un sistema de agua, de distribución de agua, aprieta la uretra cuando está activado y cuando el paciente tiene ganas de orinar, aprieta un botón, se abre el cinturón y el paciente orina. En mujeres también hay cabestrillos uretrales, mallas de incontinencia y hay unos sistemas que son para la urgencia, que es otro tipo de incontinencia donde tenemos estimuladores del área de la espalda, del sacro, que estimulan los nervios para que no se le salga la orina, o podemos implantar Botox, un medicamento a la vejiga para que se tranquilice y no tengan que ir tanto al baño. Botox, el Botox normal que... Botox, el mismo que utilizan para arrugas y demás, se puede utilizar en la vejiga porque tranquiliza la vejiga, ese estímulo nervioso descontrolado de la vejiga la tranquiliza para que pueda almacenar un poco más de orina y le dé tiempo a tanto féminas como hombres que padecen de incontinencia por urgencia, le da tiempo de entonces llegar al baño. O sea, yo creo que todos estos procedimientos y todo esto que usted me está hablando necesita un componente, digamos, sociológico o psiquiátrico para poder entenderlo, porque imagínense, esa persona va al baño y tiene que apretar un botón y él estaba súper bien hace unos años. Claro, pues se sorprendería porque estas cirugías
usualmente son en pacientes que ha minimizado grandemente su calidad de vida. Un paciente que está orinándose encima, que está usando pads, pampers, liners, es un paciente que su calidad de vida cambió grandemente. O sea, que es una mejoría fundamental. Es una mejoría increíble. De los pacientes más agradecidos que nosotros tenemos son pacientes que estuvieron mojados y de momento están secos de nuevo. O sea, que hay una opción para estos pacientes que se les puede ofrecer y que puede ser de gran ayuda. Qué maravilla. Le pregunto, muchos pacientes evitan buscar ayuda por miedo o vergüenza, que era lo que estábamos hablando. ¿Qué mensaje usted le daría a esos pacientes que todavía están pensando cómo voy a decirlo y cómo voy a conversar esto con mi urólogo? Pues yo creo que lo más importante es entender de que esto es una condición más. El ser humano pasa por muchas condiciones dentro de su vida. Antes no se hablaba porque no había muchas opciones y porque uno pensaba que estaba solo. Pero en el tiempo de la información nos damos cuenta de que hay grandes tasas de todas estas condiciones a través de la población y que no están solos en su condición. Y que con el desarrollo de nueva educación y de nuevas tecnologías, hay mucho médico dispuesto a ayudarlo, muchos urólogos dispuestos a ayudarlo a tener esta conversación con los pacientes. O sea, que no tengan miedo y no piensen que esto es una sentencia. Sí. Hay opciones para ello. Hay opciones. Le voy a hacer otras preguntas que vienen de las redes sociales, ¿verdad? Porque claro. Nuestros seguidores que dicen, ¿el BPH en los hombres puede estar relacionado con problemas de erección o disfunción eréctil? Pues mira, no es común, no es común. El BPH, como dijimos, es mayormente atribuible a lesiones en piel. Uh-huh. Sin embargo, un paciente que tuvo virus de papiloma humano, que desarrolló un cáncer, por ejemplo, a veces hay que hacer resecciones del pene. O sea, que eso es lo que no queremos llegar a eso. En esos casos sí puede tener un impacto sobre la vida sexual. Nos dice otro de los seguidores, ¿por qué me cuesta orinar o siento ardor al hacerlo? Pues mira, pueden ser diferentes cosas, todo depende de la edad, pero en la mayoría de los casos, en masculinos pasados los 40 años, la mayoría de las veces es un problema prostático. La próstata es como, yo le digo, como una dona a la salida de la vejiga que si crece atapona esa salida. Okay. Mientras más orina se quede en la vejiga, y más tiempo esté esa orina ahí sin vaciar, pues más componentes tiene, bacterias pueden llegar y da ardor al orinar. Si es eso, pues se puede tratar la próstata. Si es más joven, que no debe ser un problema prostático en un masculino, pues hay que hacer una evaluación exhaustiva, ¿verdad? Especialmente a ver si hay un componente de uretritis o una enfermedad de transmisión sexual. Ok, y nos pregunta un varón, ¿qué pasa si ignoro una estenosis uretral? ¿Puede empeorar? El sistema, sí, puede empeorar, número uno, pero más importante aún, la estenosis uretral o la estrechez de uretra del caño urinario. El caño urinario es lo que lleva la orina de la vejiga al toilet, ¿verdad? A la bacineta. Si uno no vacía su vejiga, las presiones de orina dentro de la vejiga crecen. Esa vejiga eventualmente se daña o se cansa. Tanto hombre como mujer. Tanto hombre como mujer. Uh-huh. Y por tanto, una estrechez de uretra puede desencadenar en un ataponamiento de la vejiga y un daño a la vejiga crónico. Y eventualmente ese mismo daño puede correrse a los riñones. O sea que un problema del desagüe puede terminar en un problema renal y hay pacientes que terminan en diálisis. Por eso la importancia de ir a un urólogo. Pregunta un caballero, ¿cómo sé si mi disfunción eréctil es por estrés o por un problema médico? Pues eso es tremenda pregunta. La mayoría de las veces, antes los dividíamos. Uh-huh. Problemas lo que llamábamos psicogénicos y problemas orgánicos del cuerpo, problemas de vasculatura, de que la sangre no le llega bien al pene o se escapa del pene. Nos dimos cuenta que la mayoría de los hombres tienen un componente de ambos. Y también nos dimos cuenta que aunque la terapia psicogénica o psicosocial es bien importante, o sea, que recomendamos que vayan a un terapista a todos nuestros hombres con disfunción eréctil, aunque esa terapia dura un poco más. O sea, que la mayoría de los hombres los tratamos igual y empezamos con un algoritmo de tratamiento que casi siempre empieza por medicamentos y desencadena entonces hasta lo más complejo que puede ser una cirugía. Finalmente, ¿la incontinencia urinaria en hombres tiene solución sin cirugía? Tiene solución sin cirugía, pero en la mayoría de los casos depende del tipo de incontinencia. Si es una incontinencia por urgencia
o lo que se llama lo que llaman coloquialmente vejiga hiperactiva, a veces hay unos medicamentos que se pueden ofrecer, a veces hay unos ejercicios que se pueden completar. Igual con la incontinencia por esfuerzo, cuando levantas peso que se te sale un poco de orina, si es de menor grado, hay una terapia física que se puede hacer del piso pélvico, pero sin lugar a duda, cuando son casos más severos, casi siempre hay que considerar tratamientos quirúrgicos para mejorar la calidad de vida. Le voy a hacer una pregunta, pero esta no es de las redes sociales, es mía. ¿Por qué hay un aumento de hombres con cáncer de próstata que les sale muy alto el laboratorio? Sí. Aquí en Puerto Rico estamos Aquí en Puerto Rico, pues tenemos diferentes teorías, ¿verdad? Que tienen su fundamento científico. Número uno, hemos sido mucho mejor en el cernimiento, ¿verdad? En encontrar esto, porque hacemos más pruebas, porque los hombres van más a los médicos y porque los primarios tienen un ojo un poquito más cercano con sus pacientes para saber que cuando está subiendo enviarlo a un urólogo. O sea que es un issue también de ser mejores diagnosticando. Pero también en Puerto Rico nos hemos dado cuenta que hay un componente genético. Hay un componente genético en Estados Unidos, la data grande que hay en Estados Unidos, los hombres de raza afroamericana e hispana tienen alta incidencia de cáncer de próstata. Y sin duda eso es mucho de lo que hay aquí en Puerto Rico. O sea que creemos que hay un componente ambiental, genético y también científico de cernimiento que impactan sobre la incidencia de cáncer de próstata en la isla. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, ¿verdad? Contestando todas estas preguntas tan importantes y que nos habían enviado nuestros seguidores en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias al Centro Comprensivo de Cáncer en Puerto Rico por abrirnos sus puertas, pero principalmente a usted, doctor, por todo de verdad, nuestro agradecimiento es por todo lo que nos ha dicho, que es sumamente importante para la población, porque estamos hablando de educación. Gracias por la invitación y siempre a la orden. ¿Cómo no? Ustedes recuerden que nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche para seguir abordando temas de salud con respuestas claras, precisas y confiables. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales donde nos encuentra como BeHealth PR.